¿Quién tiene la razón en el drama más viral de la historia detrás de la producción de una película? La actriz famosa, millonaria, casada con una estrella poderosa de Hollywood y súper amiga de la cantante pop más importante del momento, o el director, dueño del estudio de grabación que convirtió el libro en película y está respaldado por un billonario. Ella lo demandó por acoso sexual en el ambiente laboral y por haber levantado una campaña de desprestigio en su contra, pero él la contrademandó por $400 millones por difamación y por haberlo desplazado de su propia película. Y aunque la mayoría de la opinión pública está del lado de Justin Baldoni, él es quien más ha perdido en el terreno legal. El juez desestimó su demanda en el 2025, quedando solamente activa la demanda original de Blake Lively. Pero en las últimas semanas se liberaron documentos del caso que por más de un año estuvieron sellados. Mensajes de texto, audios, correos que Blake Lively enviaba tanto a sus compañeros del elenco, a otros amigos famosos y sobre todo lo más impactante, los mensajes con Taylor Swift. Por lo que en este video daremos un repaso por las actualizaciones del caso que revelan esos mensajes, que es súper interesante leerlo. En realidad, Blake y Taylor fueron Mean Girls, que me dio risa este póster reimaginado la película de Chicas Pesadas, donde las protagonistas serían Taylor Swift, Blake Lively y Ryan Reynolds. Es increíble cómo a año y medio de este drama sigue dando tanto de qué hablar y cada vez se pone más bueno, porque lo más probable es que sí se van a ir a juicio. El pasado 11 de febrero se reunieron en la corte, por primera vez se encararon Blake Lively y Justin Baldoni, que fue súper curioso ver cómo llegaron combinados, los mismos colores, verde oliva y rosa. Imagínense lo incómodo que ha de haber sido el estar juntos por más de 8 horas que duró esa reunión y vestidos iguales. Él llegó sonriendo, acompañado de su esposa Emily y de su socio Jamie Heath, mientras que ella llegó completamente sola. ¿Qué tendría que haber estado haciendo Ryan Reynolds ese día que fuera más importante que acompañar a su esposa en esta batalla tan complicada? Pero a pesar de llegar sola, se veía relajada. La intención de la reunión era el llegar a un acuerdo para evitar el juicio, que una parte retirara la demanda, que la otra ofreciera disculpas, que se intercambiara dinero, pero no va a pasar nada de eso. Los dos siguen firmes en sus posturas, creyendo que tienen todo a su favor para ganar, y el juicio ya se programó para mayo. Blake salió de ahí súper seria, como una roca, ignorando a los reporteros, mientras que Baldoni salió sonriendo y hasta saludando. Hi Blake! 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 This way, Blake! Blake, how did things go today? Blake, any comment? I guess we'll be back tomorrow. Hi Justin! Congratulations! Justin, any comments? How are you feeling? How are you feeling today? Look good. How are you feeling? You feeling good? Any comment? Y quédense hasta el final para saber cómo este drama está relacionado con los archivos de Jeffrey Epstein. ¿Quiénes de los involucrados están mencionados? ¿Cuál es su relación con el caso? No se lo pueden perder. Blake Lively versus Justin Baldoni. La batalla continúa. Al inicio, Blake y Justin se llevaban como amigos, y prueba de ello es el audio que ella le mandó a él, que se acaba de liberar, que es bastante cansado de escuchar porque dura 4 minutos y medio y siempre repite lo mismo. Le da vueltas una y otra vez a lo que está diciendo, igual como lo hizo Baldoni en otro audio pasado que se liberó, pero el punto de Blake es pedirle como favor a Justin que por favor se adelanten las grabaciones de la película 2 semanas para que a ella le dé tiempo de también trabajar en otra película, Proxy, que tenía en puerta. Vamos a escuchar un poquito. Hey, I hope you're so well. Just wanted to connect, just to put something on your radar. So between us, all good stuff. But I was talking to Ryan and I was like, I don't know if we should share this, but he was like, you guys have such a great trust, fill him in. But basically, the movie I'm doing before Proxy, I sat down with the director and he was great and so lovely and I'm so excited to work with him. And, we were just talking about how we have very little time to prep and, it's a lot of work. And he was like, is there any way you can get the other movie to push? Like, I just feel like I need more time. And I was like, that ship is so sailed. And, and I've been, really, really under it. I don't talk to him like I talk to you, so I haven't told him like how
stressed I've been with not having a baby nurse. Still don't have one, by the way. Found some. Como ven, desde incluso antes de grabar, Blake ya estaba buscando la manera de que las cosas se acomodaran como ella lo necesitaba, que en realidad no tiene nada de malo visto por sí mismo. Era una mamá que acababa de tener un bebé, que estaba buscando retomar su carrera y trabajar en 2 películas casi al mismo tiempo. Pero hay puntos interesantes aquí, como que dice que con el otro director de la película nos llevamos bien, pero no tanto como tú y yo, así como a él no le puedo pedir este favor, pero a ti sí. Que en sí no parece tener nada de malo, pero ya que lo vemos en retrospectiva, sí pudiera ser que las líneas ya se estaban borrando entre director que manda y actriz y productora que empieza a buscar que lo que ya está establecido cambie. Y encima, si se llevan como amigos, pues esas líneas se borran aún más. No está muy claro si la petición de este audio le dio resultado a Blake porque ella terminó sin participar en la otra película, pero lo que sí es evidente por mensajes que se liberaron a lo largo del caso es que se llevaban súper bien, hablándose de forma muy cercana, hasta bromas incluso sexuales que llegó a hacer Blake, como este mensaje donde le dice que su lenguaje de amor es ser muy cariñosa, juguetona, pero sin dientes. El punto es que se hablaban de forma cercana saliendo de lo estrictamente profesional y con el tiempo estos mensajes de Blake empezaron a pedir más cosas. Todo dentro de lo creativo de la película, como dando su opinión sobre cómo deberían de ser las escenas o ajustes en el guión, y Baldoni siempre respondía de una forma como hombre aliado, aceptando lo que ella decía porque él no iba a ser como los otros hombres en la industria que no escuchan las opiniones de las mujeres, siempre valorando los puntos de vista de Blake, agradeciéndola, alabándola. Pero también se publicaron otros mensajes que Baldoni le enviaba a su equipo al mismo tiempo que a Blake, quejándose de todas las decisiones que quería tomar Blake y que estaba un poco preocupado de estar perdiendo control del proyecto. Que creo que esto fue un grave error de Baldoni. Desde un inicio, él debió de haber delimitado los roles de cada persona, pero también entiendo que estaba en una situación complicada y tal vez su mayor error fue haber traído a una actriz ya establecida, poderosa en la industria, a la que un hombre como él, que va iniciándose como director, iba a ser muy difícil decirle que no. Independientemente de quién sea culpable o lo que sea, ha de estar súper arrepentido de haber tomado esa decisión. Aunque también entiendo que quería traer gente ya con renombre para que su película tuviera éxito. Todo esto se complicó aún más con una escena clave, la escena de la azotea, que es de las más importantes de la película porque es donde los personajes de Ryan y Lily se conocen por primera vez, ahí surge la química y se enamoran. Baldoni tenía una visión de cómo debía ser el guión de esa escena, Blake tenía otro, pero él nunca fue sincero con ella de que no estaba de acuerdo. De hecho, hasta se filtró otro audio que Baldoni le envió a Blake antes de conocer a Taylor de este mismo tema, de esta escena, y dice que ya lo leyó, que le encanta y se la pasa elogiándola. I did read them and I laughed, and I just want to say, first of all, I'm appreciative of your passion and the process and your ideas and the spirit of collaboration, and I know for a fact, like I just feel it in my bones, just how excited I am to work with you just as a creative, because you give a shit, and that's so fucking cool. And you're smart, and you're funny, and you're all the things, and you're clearly a great writer. And so all in all, I just wanted to start with that. I think that it's really good. I laughed. Pero aún así, Blake no se sentía completamente segura de que se usaría su guión, por lo que invitó a Baldoni a su casa como para convivir con él y quedar bien, con la intención de persuadirlo. Ahí Baldoni habló tanto con Ryan como nada más y nada menos que con Taylor Swift y le dijo que ya leyó la versión de Blake y que le pareció increíble. Después de que Baldoni se fue, Blake le envió un mensaje a Baldoni diciéndole que para ella Taylor y Ryan eran sus dragones y que ella era como Daenerys de la serie Juego de Tronos. Baldoni contesta con su tono amable como de costumbre que ella era una excelente guionista y que le encantaba su versión y que no era necesario que Taylor Swift interviniera porque él de todas formas iba a aceptar lo que ella tenía en mente. Y así fue, la versión que vimos ya en la película es ese guión del que les estoy hablando. What do you do for a living? Neurosurgeon. Is that funny? I'm terrible. I'm sorry. I thought you were a crypto bro. You thought I was a crypto bro? Yeah, no, I don't know, like a really expensive prostitute. Well, I am expensive. You could forget about kissing on the mouth.
Hasta aquí, la intervención de Taylor no estaba muy clara. ¿Sería casualidad que ella llegó justo cuando Baldoni se encontraba ahí, pero no sabía absolutamente nada? Le dijo eso como para apoyar a su amiga, pero no había ningún tipo de planeación detrás. Pues resulta que no. Sí hubo planeación, sí hubo estrategia y es lo que se acaba de descubrir en los mensajes liberados. El día en cuestión es el 12 de abril de 2023 y en el mensaje Blake le dice a Taylor: si llegas aquí y este director tonto de mi película todavía está aquí, yo lo estaré sacando, pero espero que todavía esté aquí. ¿Puedes hacerme un enorme favor? Necesito ayuda con él. Puedes decirle que estás emocionada por la película, que leíste el libro, pero que lo que realmente te tiene emocionada son las páginas que te envié. ¿Qué escena tan magnética? O lo que sea con lo que te sientas cómoda. Te enviaré la escena. No tienes que leerla, por supuesto. Es una lectura rápida. Desde aquí ya vemos cómo se refiere a él como tonto, así que para este punto a Blake tampoco le caía bien Baldoni y vean lo hipócrita que era. Es un payaso y ahora se cree escritor y consiguió esta reescritura y me dijo que aprecia mi pasión. Eso es todo. Hasta lo llama payaso. Ay, no. Y dice, ahora se cree escritor, pero pues es su película. Él consiguió todo para hacer esta película y era su propio estudio de grabación. ¿Cómo no iba a escribir? O sea, de plano. Pero sí es cierto que él le había dicho que apreciaba su pasión. Ese era siempre el problema de Baldoni. Así que tener a la mejor narradora viva, o sea, alabando a Taylor, reflejándole cuánto amas lo que estamos haciendo, dándole crédito a él como si él lo hubiera hecho conmigo. Voy a llegar muy lejos. Este punto me parece muy fuerte porque es manipulación fina. El hacerle creer a Baldoni que Taylor cree que él también escribió esa escena, cuando no es así, lo dejaba como en una posición encerrado para que de plano no se pudiera negar. Ya desenterraste una película de una tumba por mí una vez, o sea que algo similar ya había pasado. No sabemos en qué película ni qué pasó en realidad, pero no es la primera vez por lo que dice aquí. Taylor responde: haré cualquier cosa por ti. Esto es lealtad absoluta. No cuestiona, no dice, oye, ni siquiera he leído el guión, déjame leerlo, pensarlo, nada. Y tampoco pregunta por qué le dices tonto, por qué le dices payaso. Ya había conversaciones previas en las que Blake le había contado más cosas. Taylor llegó a la casa de Blake, aún estaba Baldoni, e hizo lo que le pidió su amiga. Y también tenemos la conversación entre Blake y Taylor que sucedió justo después de que cada quien se fue a su casa. Blake le dice: fuiste increíblemente heroica hoy. Le conté cada momento a Ryan. No dejaba de recordar cosas, tú inventando cosas sobre mí y sobre los lentes y refiriéndote a ti misma como mi muñeca. Este payaso cayendo en todo eso, pero también resistiéndose. Eres la mejor amiga absoluta del mundo. Gané la lotería. Fíjense que este punto es más grave de lo que pensé. Yo pensé que había sido algo como: hola, Baldoni, soy Taylor Swift, amiga de Blake, leí el guión y me pareció increíble. Felicidades a ambos por la película, estoy súper emocionada. Ese guión es lo máximo. Fue mucho más allá. Le inventó cosas, contándole historias falsas, algo de unos lentes, y encima de eso se burlaron de que él se lo había creído todo. Gané la lotería, eres la persona más genial del mundo y te caigo bien. Lo más absurdo para mí es que él te haya dicho que no conoce la cultura pop. Eso me enfureció, más que cualquier otra cosa que me haya hecho a mí. Y esta parte es de lo que más se ha usado en contra de Blake para decir que está mintiendo entonces sobre el acoso, como si una persona te hace un daño que llega a ser traumático y luego dice que no conoce la música de Taylor Swift, porque al final de eso se trata esta conversación. Eso es lo más fuerte que te ha hecho. Hasta una falta de respeto suena contra las mujeres que experimentan este tipo de vivencias tan graves en el área laboral. Pero hay que ser justos con las fechas, con todo, y estos mensajes son de abril 2023 y la queja de lo del acoso fue hasta enero 2024. No sabemos si entre abril y enero sucedieron cosas más graves que hicieron sentir peor a Blake y por eso ella tomó estas decisiones. Así es que no por este mensaje ya podemos desacreditar absolutamente todas sus acusaciones. Toda su marca gira en desmantelar la masculinidad tóxica. Monetiza eso, da charlas TED y aún así te dice eso a ti.
No solo es muy grosero, sino que además no es verdad. Lo que me enfureció es que tú estás en una liga completamente aparte, siendo no solo la artista más popular viva y una de todos los tiempos, sino también de las más respetadas y premiadas. Aquí Blake sigue alabando a Taylor y muchísima adulación, pero no porque Taylor sea la más famosa y la más premiada, quiere decir que cualquier persona no sabremos su discografía, incluso ni personas de Hollywood como lo es Baldoni. Entonces puede que Justin simplemente haya sido sincero y decir, no conozco tanto tu música, pero por lo que ellas mismas cuentan, no se comportó grosero, porque si no, no hubiera sido simpático ahí creyéndose todas las historias que le contaba Taylor. La popularidad normalmente no coincide con los reconocimientos. En muy pocos casos sucede. Steven Spielberg, por ejemplo, ese es uno. ¿Crees por un momento que él se habría sentido cómodo diciéndole eso a él? Incluso si no conociera su trabajo. Nunca le dirías a Steven Spielberg que no conoce su trabajo porque no conoces la cultura pop. Aquí hace una comparación con una persona igual de famosa, igual de premiada y talentosa como lo es Steven Spielberg, pero es un hombre. Un micromachismo que Baldoni no le diría eso a un hombre y sí se lo dice a una mujer, pero eso es una interpretación y suposición de Blake. No quiere decir que es algo que hizo Baldoni y de lo que podamos acusarlo. He estado furiosa desde entonces, aunque sé que todo viene de lo que tú dijiste muy bien. Él simplemente quiere estar en el lugar, pero tiene que actuar como si no quisiera. O sea que Taylor le había dicho anteriormente que para ella Baldoni es de esos intelectuales que se la dan como superiores de no querer fama, no querer pertenecer al mundo de las celebridades, pero que bien que sí le interesaba y bien que sí se moría por estarlo. Y para ser honesta, siempre he notado algo extraño en él, como que no me convence del todo su discurso feminista, la verdad. Lo veo, es tan inexperto que cree que eso es lo que lo hace lo suficientemente cool como para encajar. Blake lo describe como si fuera de esas típicas personas que se esfuerzan demasiado por caer bien, que terminan incomodando o hasta cayendo mal. Que incluso si eso fuera verdad, no lo convierte en culpable. Y también él dijo en el 2024 que tiene déficit de atención y pudiera ser una de las razones por las que se comporta así y a muchos les termina cayendo mal, como si no entendiera el contexto o como si se esforzara demasiado, aunque es lo que él dice. Y hay teorías que indican que él se inventó esto del déficit de atención para justificar sus comportamientos problemáticos que vienen más adelante. Y hay un mensaje de él a su publicista donde le pide que de manera muy defensiva, o sea, muy intensa, publiquen artículos, notas, todo un movimiento de redes para que quede claro que él es neurodivergente y que por eso se comportaba de esa forma. Que puede ser que Justin en realidad sí tenga déficit de atención, pero tampoco eso lo exoneraría de nada, la verdad. O sea, eso no te da derecho ni te justifica para realizar comportamientos inapropiados. Y Blake termina en su mensaje a Taylor: solo te amo y estoy tan feliz por ti y agradecida contigo por hoy. Fue divertidísimo. Para ella fue divertidísimo el haber mentido y engañado y manipulado al director. El siguiente mensaje liberado es del 23 de abril, 11 días después, donde Blake le dice a Taylor: por fin logré entrar a la edición, sola, sin Justin. Voy a hacer que esta película sea genial, exitosa, aunque sea lo último que haga. Aquí muchos lo han interpretado como que Blake logró editar partes de la película sin Justin, o sea, haciendo lo que ella quiera sin que él estuviera dando sus ideas y mandándole cosas. Y así sin contexto sí pareciera esto: Blake tomando control del proyecto. Pero también es común en la industria que los productores, como ella lo era, hagan sus versiones aparte del director. Pero sí hay una cosa muy clara, que ya había conflictos creativos y de toma de decisiones. Me enviaron un tráiler. Me encantaría saber qué piensas. Puedo cambiarlo. Solo tengo curiosidad por tu reacción como alguien que conoce la cultura pop mejor que nadie y también como alguien que ha leído este libro. Me parece súper increíble cómo Blake tomando decisiones, haciendo trailers, guiones de escenas y todo lo que hizo sin nunca leer el libro. O sea, la que había leído el libro era Taylor y ella pidiendo opinión. ¿Por qué no se sentaba una tarde, una noche y leía ese libro? O sea, yo sé que es una madre ocupada de 4 hijos, me parece, y se respeta eso, pero también esto era necesario, era parte del trabajo y nunca leyó ese libro. No te dejes influenciar por tu canción. Se arriesgaron y la mantuvieron, lo cual es hacer trampa porque le da todo una calidad enorme. Estoy dividida. Obviamente lo que tú sientas es lo que se decide, pero si estuvieras abierta a ello, por un lado, que se jodan para siempre. Este mensaje indica que para este punto Taylor no había cedido su canción y también parece ser una forma de presionar a Taylor para que ceda la canción porque ya la pusieron en el trailer.
Por otro, quiero que esta película funcione y tu canción toca una arteria principal. Más allá de la variable de la canción, me encantaría saber qué piensas. Por favor, muéstraselo a Trav. También me encantaría su opinión. Hasta Travis lo metió aquí para que diera su opinión. A partir de aquí ya no tenemos mensajes hasta de un año después, y es que pasaron muchas cosas, la huelga de Hollywood, por la que tuvieron que parar las grabaciones y se fueron de descanso, reanudaron las grabaciones, pero Blake puso sus condiciones y una queja de acoso sexual de parte de Baldoni a ella, cosa que seguramente estuvo compartiendo con Taylor, pero de eso no hay mensajes. Me encantaría poder leerlos y a ver si en algún momento se liberan. Pero lo importante aquí es que a partir de estos mensajes, tomando la versión de Blake, ya existía no solamente conflicto creativo, no solamente que le caía mal Baldoni por su personalidad, sino también ese supuesto acoso. El siguiente mensaje es de abril del 2024 y para este punto ya Taylor había aceptado oficialmente el que se utilizara su canción en la película y entiendo completamente a Baldoni de que se usara esa canción porque ¿quién no lo haría? O sea, con eso garantizas aún más éxito, más exposición, que los Swifties vayan a verla, así que cualquiera aceptaría eso, pero Blake y Taylor lo hablan como si ya se tratara de una estrategia de guerra, que esto es una batalla y que ellas son aliadas. Taylor dice, wow, amo cómo sí usaron la canción, refiriéndose seguramente al trailer porque esa es la banda sonora. Blake contesta, bienvenido a Hollywood, Justin, que eso de verdad que no suena nada así bonito. Suena como esto es un mundo lleno de intereses, de personas que no son leales, aquí nadie somos amigos, aquí todo es una competencia y la ley del más fuerte. El más fuerte se come al débil. Así lo interpreto yo esto de Bienvenido a Hollywood. Si Justin fuera estratégico, él diría que no haya Taylor Swift en el tráiler, porque eso te da más poder sobre la película. Es tu aliada, no la suya. Tienes toda la razón. Él debería haber huido de tu música. ¡Qué estúpido! Esa era su única oportunidad de aparentar que tenía la ventaja. Y esto ya no suena solo como amigas, sino como dos mujeres muy conscientes de su poder y de su influencia para lograr lo que buscan. Casi un mes después, el 19 de mayo del 2024, hay más mensajes entre ellas y para este punto ya se había grabado la película, ya estaban en las etapas finales de decisión de qué se quita, qué se pone, a veces se graban escenas de más y parece que estaban conflictuados. Baldoni quería hacer su versión y Blake quería la suya. Por cierto, tengo tanto que contarte. La autora Colleen se comunicó conmigo porque Justin está en una campaña interna de desprestigio tratando de imponer su edición. Ella estaba horrorizada y se comunicó por su cuenta para hablar conmigo. Aquí me llama la atención que Blake dice que Justin estaba tratando de imponer su edición. ¿No es justo lo que está haciendo también ella tratando de imponer su edición? O sea, ya estaban en una batalla de qué versión va a terminar siendo la película. Y Colleen es la autora del libro, quien supuestamente ya le caía mal Baldoni por lo que ella le cuenta a Taylor. Resulta que él mintió descaradamente. Ella no es Bahá'í, nunca ha sido, que es la religión de Baldoni. No es amiga de él en lo absoluto, de hecho lo odia. Ella era su red de seguridad todo el tiempo. Mientras tanto, él la excluyó y no la incluyó en nada y le dijo que aún no tenía voz ni valor, pero la exhibía frente a las cámaras por buena imagen y nos decía a todos que todas sus decisiones que recibían resistencia eran ideas de ella. Loquísimo. Esto podría explicar por qué la autora del libro no apoyó para nada a Justin y siempre estuvo del lado de Blake, pero no hay prueba de eso, no hay correos de Colleen que hayan salido a la luz y tal vez sea uno de los ases bajo la manga de Blake para la hora del juicio. Ella voló a Nueva York donde proyecté mi corte por primera vez ayer y arrasó en la sala. Bradley vino, se refiere a Bradley Cooper. Lo vio 2 veces, ha sido un maldito héroe absoluto. Matt y Lucy Damon lo vieron para dar notas y en lugar de eso le escribieron a Tom Rothman para intentar impulsar mi edición en un enfrentamiento directo con Justin. Aquí ya no nada más se trata de Baldoni luchando con Sony para que se escuchara su versión de la película, sino también Baldoni luchando con Bradley Cooper, con Taylor Swift, con Matt Damon y su esposa, y hay muchas otras celebridades como Ben Affleck o Anna Wintour a la que Blake les escribió pidiéndoles su feedback sobre su corte. Que esto no es nada más de que, sí, Blake me gustó mucho y se queda como apoyo moral, sino seguramente Blake lo mandaba a los ejecutivos de Sony para que vieran que tenía el respaldo de Bradley Cooper, tenía el respaldo de Anna Wintour, que claro, eso iba a hacer que Sony prefiriera la versión de ella. Y Taylor le contesta sorprendida, nadie debería jamás entrar en una guerra de voluntades contigo y estoy tan emocionada de verlo.
Que es lo mismo que se dice de Taylor, que nadie debería de entrar en una guerra con Taylor porque siempre sale perdiendo, por eso yo creo que está tan orgullosa de su amiga. Hasta este punto, todas estas tensiones se mantenían en privado, el público no teníamos ni idea de lo que estaba pasando. No está del todo claro si la versión final completa ya de la película es solamente el corte de Blake o una mezcla con el de Baldoni, que parecería ser más una mezcla, pero por tantas luchas de poder no se siente sincera. Una vez que arrancó la promoción de la película, todo esto se hizo evidente. Baldoni y Blake nunca estuvieron juntos en ninguna alfombra roja, ni evento, ni entrevista. Todo lo hacían por separado. Y lo más raro era ver a Baldoni solito y a Blake con todo el elenco. Blake, Ryan y hasta Hugh Jackman para hacer promoción cruzada tanto It Ends With Us como con Wolverine versus Deadpool. Y esto es muy raro. Siempre los intereses románticos como Blake y Baldoni debían de estar juntos y comportándose que se llevan súper bien, aunque todo fuera fingido, pero aquí ni siquiera pudieron fingirlo. También todo el elenco de la película dejó de seguir a Baldoni en Instagram y él era el único que hablaba del tema que abordaba la película, que era la violencia doméstica en contra de las mujeres en relaciones tóxicas, mientras que ellos, especialmente Blake, hablaban de flores y de temas mucho más ligeros. Igual, después se supo que después de la alfombra roja, todo el elenco vio la película en el cine de manera oficial, pero Justin y su gente tuvieron que verla en el sótano del lugar. Se publicaron fotos y todos se ven con sus palomitas y sus vestidos elegantes, pero junto a botellas de agua o refresco, ya que ahí el cine almacenaba las bebidas. Es decir, que a Baldoni no le permitieron ni ver la premiere de su propia película. Pero algo que también sabemos es que Baldoni para este punto ya estaba haciendo sus movimientos estratégicos tras bambalinas, mientras Blake recurrió a sus amigos famosos para apoyarla. Él recurrió a las publicistas Jennifer Abel y Melissa Nathan, que fueron las mismas que llevaron el control de la imagen de Johnny Depp mientras se llevaba a cabo su juicio contra Amber Heard. Él les pidió una estrategia agresiva de relaciones públicas en contra de Blake y hasta les envió un ejemplo de algo que había sucedido similar con Hailey Bieber en el pasado. Es decir, que le sacaran todos sus trapitos sucios a Blake de lo que había hecho en su pasado para crear una mala imagen de ella y también que se encargaran de limpiar la imagen de Baldoni, que buscaran la forma de eliminar o minimizar todo lo negativo y ampliar, por supuesto, todo lo positivo, todo lo que él había hecho como activista a favor de las mujeres, la súper buena persona que era. Y esto sí está respaldado por mensajes que se liberaron tanto de él con el equipo como estas mujeres hablando entre ellas, los presupuestos que ellas le hicieron, así miles y miles de dólares por hacer esta campaña. Pero lo que no prueban los mensajes y de hecho es lo que está en juego para el juicio es si se llevó a cabo. ¿Qué tan lejos llegó Baldoni con esta estrategia? Si fue solamente por defensa o si fueron represalias por lo que había pasado durante las grabaciones de la película. Pero lo que sí es un hecho es que durante todo este periodo la imagen de Blake Lively quedó súper mal parada. No había historias inventadas, pero sí el internet puso una lupa en todo lo negativo sobre ella, sus entrevistas siendo chocante, entrevistas donde es hasta irrespetuosa con sus excompañeros de elenco, otras controversias del pasado, que la ponían como una mujer bastante problemática y fuera de realidad. A partir de aquí, el público comenzó a ver a Blake como la razón de todo este problema y a Baldoni como la víctima. Así pasaron varios meses y había muchísima especulación sobre si Taylor y Blake seguían siendo amigas, porque tal vez Taylor, al ver este drama y quién era en realidad Blake, se alejó de ella. Y al parecer había cierta tensión porque Blake le envió un mensaje bastante tímido a Taylor, así como si quisiera medir las aguas de que si todavía la considera su amiga o no. Lo voy a resumir un poco porque habla mucho. Solo quería preguntarte si todo está bien. Últimamente siento que he sido una mala amiga porque he estado hablando solo de mis propios problemas durante meses. Tú has sido increíble conmigo. No sé por qué, pero tengo la sensación de que algo no está bien entre nosotras. Le conté a Ryan y me dijo que simplemente te preguntara. Me siento medio tonta escribiendo esto, como si sonara necesitada, pero quiero saber que estamos bien. Y si hice algo sin darme cuenta, quiero hacerlo mejor. Sé que estás agotada en todos los sentidos y no espero nada de ti. Solo quiero asegurarme de que todo esté bien.
Y esta es la primera vez que escuchamos a Blake vulnerable. Antes era pura risa, camaradería con Taylor y aquí se nota muy insegura y es que, pues imagínense, para este punto ya le había caído todo el odio público y además creo que si sentía que perdía a Taylor, no solamente perdía a su amiga, sino a su dragona y eso pues sí le iba a afectar bastante. Pero Taylor le contesta de una forma súper tierna y de una amiga que la aprecia. No estás equivocada, pero tampoco es algo enorme. Estoy agotada en todos los aspectos de mi vida. Sí, ha habido mucho de lo de Justin, pero más que eso, he sentido un cambio en la manera que me hablas. Es decir, que Taylor estaba al tanto de absolutamente todo, como para llegar al punto en el que se cansó del tema. Tus últimos mensajes han sonado como correos corporativos enviados a 200 empleados. Extraño a mi amiga directa, divertida, normal, que me habla como persona. Cuando siento que me habla un grupo, me siento distante de ti, incluso más que la distancia física. Y a este tamaño de celebridad como lo es Taylor, creo que tiene muy pocas personas a su alrededor que le hablen así. Y como ven, a ella le gusta que la traten como persona. Y Blake contesta, tienes razón, me he vuelto paranoica digitalmente. Después de todo lo que pasó contigo y de todos los mensajes que he visto hacerse públicos, siento que cualquier cosa que escriba puede terminar expuesta. ¿Y no les parece como muy difícil de creer y hasta inapropiado el que estemos leyendo estos mensajes? Mensajes que la misma Blake dice que tiene miedo de que salgan a la luz, pues aquí públicamente los podemos leer. Pero a la vez es una muestra de lo lejos que ha llegado este caso y que su vida privada se ha convertido en evidencia. Y una vez que eso se toma como del expediente judicial, deja de ser privado. A Justin le pasó exactamente lo mismo, sus mensajes privados se expusieron y lo más justo es que también del lado de Blake todo saliera a la luz. No lo había notado hasta que me lo dijiste. También he estado sobreexplicando todo porque me he sentido tan mal interpretada que yo no confío en mi propio criterio. Lo que este tipo me hizo me marcó. Lo que me asustó no fueron los malos, sino los amigos que se alejaron en silencio. Eso me dejó sintiéndome sola y quizá por eso me aferro demasiado a quienes se quedaron. Perdón contigo y con mis hijos. No tienes que contestar. Solo quería que supieras que ahora lo veo. Estoy emocionada porque todo esto termine para ti. El siguiente mensaje se lo mandó Taylor el siguiente día y es el link de un artículo de People donde Baldoni está diciendo que él en el pasado fue traumatizado por una exnovia cuando él esperaba guardarse para el matrimonio, como si la exnovia lo hubiera, ya saben, abusado de él o algo así. Y Taylor lo toma como un movimiento estratégico de él, de que estaba planeando el terreno para cuando viniera la demanda de Blake y que nadie le creyera. Creo que este bitch, lo llaman en inglés, cabrón, se puede decir en español, sabe que algo viene porque ya sacó su diminuto violín. Suena diferente cuando no termina la historia diciendo, siempre escuché cuando decían no, no, como lo hizo conmigo, pero supongo que eso no habría funcionado bien. Eso fue lo que dijo Blake en su demanda, que Baldoni le había dicho que muchas veces con mujeres, él, aunque le decían que no, él continuaba, lo cual es bastante grave, pero hasta el momento no hay un mensaje de texto o correo que compruebe esa acusación. Lo más revelador de este mensaje es que es la primera vez que vemos en todas sus conversaciones en la que aborda el tema del acoso. Lo que nos lleva a dos conclusiones. Una podría ser que sí se sintió acosada y lo compartía con Taylor, y otra puede ser que no era así y lo estaba mintiendo a Taylor para que la apoyara. El punto es que la versión que tenía Taylor es que Baldoni era culpable del acoso y por supuesto que le creía a su amiga. Lo están homenajeando en el evento Voces Vitales para las Mujeres el lunes. Esto es tan asqueroso y odio que sea tan astuto con esta mierda. Y dicen que todo esto de los premios a Baldoni se deben al trabajo de sus publicistas que están haciéndolo muy bien. Todos opinan antes de que respondan un mensaje de texto, escriban un correo, incluso se corta el cabello. Es una locura, todos participan. O sea, lo que Blake le está diciendo a Taylor es que Justin es un falso, que es producto de su equipo que le dice qué hacer y cómo venderse como hombre aliado y preocupado por las mujeres y todo eso, cuando pues ella dice que no es directamente de Baldoni. Necesita ser derrotado por sus propias palabras. Sí, de hecho creo que es importante que sea homenajeado y que todas las personas que lo están honrando se tomen un momento para cuestionarlo. Nadie habla con él, nadie dice su nombre, nadie lo sigue y aún así ellos están juntos y él no. Quizás fue él el problema.
víctima. No, fueron las mujeres que iban con flores. Blake da a entender que ella se consideraba la víctima porque mientras él era el que estaba apartado y que nadie lo apoyaba, le echaron toda la culpa a ella. ¡Jesucristo! Sigue todo en marcha. Se refiere al plan de Blake para hundir a Baldoni. Oh, sí, aunque una semana después, pero valdrá la pena la espera. Con razón salió como un día antes de Navidad o algo así, que fue bastante malo el momento. Ok, eso es perfecto. Sus propias palabras, eso va a ser poderoso. Es la única forma de vencer a los mentirosos e hipócritas. ¿Te imaginas sentirte tan confiado como estos depredadores creyendo que siempre se van a salir con la suya? Él aceptando un premio como aliado de las mujeres y Scooter andando por el mundo con la cabeza en alto mientras es dueño y financia una empresa de relaciones públicas de crisis que silencia a las mujeres. Ya casi olvidaba que Blake y Taylor también se unieron tanto porque tenían un enemigo en común, Scooter Brown. Que Scooter es el archienemigo de Taylor, el que compró su repertorio musical sin su permiso, no le dio la oportunidad de negociar, lo tenía como secuestrada su música, mucho conflicto ahí. Y Scooter también es amigo de Baldoni y dueño de esa agencia de relaciones públicas que supuestamente ellas le estaba haciendo tanto daño a Blake. Es como una película de horror que nadie sabe lo que pasa. Oh, pero lo sabrán. Es lo único que puede salir de esto. Algo bueno que protege a otras mujeres de que esto les pase a ellas. Mientras tanto, camino sintiéndome culpable y pidiendo disculpas por ser sarcástica y porque me gustara una fiesta temática. Sobre la fiesta temática se refiere a una fiesta que organizaron el elenco y todos los de la película sin Baldoni, y en esa ella promocionó su marca de alcohol y hasta a una bebida le puso Royal You Wait. Sí, es bastante desconectado de la realidad e insensible el haber promocionado su marca de alcohol cuando el tema de esto de la violencia doméstica está muy relacionado con el consumo de alcohol. Fue un error de tacto y creo que debía haber pedido disculpas por eso, pero claro, nunca lo hizo. Luego, el 21 de diciembre, vino lo que ellas consideraron su movimiento de jaque mate en contra de Baldoni. Taylor le dice, ganaste, lo hiciste, y le manda el link de la queja de acoso que ella estaba presentando y le adjunta ahí unos archivos. Y jodidamente ayudaste a tantas personas que no tendrán que pasar por esto nunca más. Nunca una cancelación se había revertido tan rápido. No entienden lo raro que es esto. En este momento, Taylor yo creo que también se veía reflejada porque a ella también la cancelaron con todo el escándalo de Kanye y vaya que se revirtió esa cancelación. Entonces era como volver a vivir esta experiencia y tener otra vez la oportunidad de que se voltearan los papeles. Y por eso es que ella suena tan optimista y tan emocionada de que todo se va a solucionar, entre comillas, para ellas con esta queja pública que van a hacer. Ash, Dios mío, te amo muchísimo. No estaría bien pasando por nada de esto si no fuera por ti. Entonces, lo más probable es que Taylor haya contribuido con Blake para que el New York Times publicara el artículo que salió, como les digo, muy cerca de la Navidad del 2024 para revertir los papeles y que Baldoni fuera el que quedara como el villano. Blake mencionaba que la acosó en muchas situaciones incómodas durante la grabación, que le hacía comentarios fuera de lugar, que entraba a su trailer cuando ella estaba amamantando sin avisarle, que le enseñaba imágenes inapropiadas, que le hacía comentarios de que se veía muy guapa o muy sexy, que la había humillado por su peso. Y sí, inicialmente mucha de la narrativa pública hizo una reversa y empezaron a apoyar a Blake. Un montón de comunicados de personas de Hollywood le retiraron premios a Baldoni. De verdad que Baldoni tenía una situación muy difícil en cuanto a su imagen y su reputación y su carrera, pero no se quedó callado, presentó su demanda donde expuso mucha evidencia que parecía contradecir totalmente lo que lo estaba acusando Blake. Por mencionarles algunas, mensajes de texto donde ambos eran súper amigos, el chiste de los dientes, también que la propia Blake lo invitaba a su tráiler mientras estaba amamantando, que ella fue la que había rechazado al coordinador de intimidad, que eso es algo que había acusado muy fuertemente Blake, que nunca puso un coordinador de intimidad para asegurar que ella se sintiera cómoda. También que Ryan le había gritado, que se había burlado de él porque personificó a Nicepool, que era supuestamente Baldoni en la película de Deadpool, que él solamente quería saber su peso porque tenía problemas de espalda, que la propia Blake fue la que le pidió a Sony de que no se tratara el tema de la violencia, sino que se tratara en el poder femenino. Y así que de verdad son muchísimas contradicciones y que hicieron que muy rápido la opinión pública se regresara a estar del lado de él. Pero a pesar de que muchas personalidades de Hollywood y hasta empresas hicieron comunicados públicos de apoyo a Blake, Taylor no dijo nada.
se mantuvo en completo silencio como si no tuvieran nada que ver con el tema, por lo que parecían distanciadas. Llegó el Super Bowl del 2025 y Blake no estuvo presente a pesar de que había estado el año pasado y este era aún más importante y nada de Blake. Y lo que terminó de confirmar aparentemente de que ya no eran para nada amigas es cuando Travis dejó de seguir a Ryan Reynolds. Muchos pensaron que era la propia Taylor la que lo había mandado a dejarlo de seguir porque ella no sigue a nadie, entonces tú Travis por favor déjalo de seguir para que todos se den cuenta y sepan que yo no apoyo a Blake. Así pensaron muchos. Y el papel de Taylor en este drama se intensificó mucho más cuando en mayo Baldoni la nombró directamente como la que había conspirado con Blake para robarle la película y hundirlo. Taylor en ese momento, mediante su representante, pero sabemos que venía de Taylor el mensaje, dijo: Taylor no participó en la filmación ni en el set de It Ends With Us. Nunca estuvo en el rodaje, no hizo casting y no tomó decisiones creativas sobre la película. Y aquí ya comenzamos con cosas que sí parecen verdad, pero tal vez no lo sean, porque aunque parece que sí es cierto que ella no estuvo en el rodaje, ni que hizo el casting, ni que tomó decisiones como tal, lo malo es que con tanto poder su opinión sí pesaba. Por ejemplo, la actriz Isabella Ferrer, que interpretó a Lily Bloom joven, venía con la aprobación de Taylor, y lo dicho tanto por la propia actriz como Baldoni. No compuso la banda sonora ni vio la edición final de la película mientras estaba haciendo. De hecho, lo vio hasta semanas después del estreno debido a su apretada agenda de giras. Y sí, Taylor estaba súper enfocada en el Eras Tour y no hay un mensaje que pruebe que Taylor vio la película antes de que se estrenara, no sabemos cuándo la vio y ese mensaje que Blake le mandó una versión de algo se refería al tráiler, no a la película entera. Pero me cuesta mucho creerlo de que lo vio semanas después así como si no le importara, porque si estaban comunicándose en absolutamente todo, ¿ustedes creen que Blake no le envió su versión así como este es mi corte, dime qué piensas por favor, díselo a Travis, a tu mamá, junto a toda la familia? Pero la parte que considero más falsa de todo este comunicado es esta. Su único vínculo con la película fue permitir el uso de la canción My Tears Ricochet, algo que también hicieron otros 19 artistas. No. O sea, su vínculo con la película fue mucho más allá que solo prestar una canción. Esta acusación está diseñado para usar el nombre de Taylor Swift con el fin de atraer interés público creando clickbait sensacionalista, en lugar de enfocarse en los hechos del caso. Creo que hubiera sido mucho más honesto de parte de Taylor el haber sido más transparente y decir, como amiga cercana de Blake, estuvo apoyándola como se apoya a cualquier amiga, pero no tomó decisiones creativas ni intervino en la versión final de la película. Creo que así no se hubiera armado este súper escándalo, pero como ella negó todo, se hizo la que no sabía nada, en eso sí nos mintió. Pero la opinión se divide mucho en cuanto al papel de Taylor porque para unos ella estaba usando todo su poder para hundir a Baldoni, que conspiró con Blake y todo eso, pero por otro muchos la ven como hubiera respondido cualquier amiga. Si una amiga va y te cuenta que su jefe es un HDP, pues tú como amiga vas a confiar en lo que te dice y vas a decir sí, que se vaya eso. O sea, un lenguaje normal entre dos amigas. Y también si hay algo que puedas hacer para ayudarla, pues lo vas a hacer. Pero el problema es que aquí sí se borran las líneas porque Taylor no es cualquier persona y es bastante consciente de su poder porque lo dijo en su mensaje. Si Baldoni fuera estratégico, no aceptaría a Taylor Swift en el trailer. Así pasaron los meses, no se sabía si Blake y Taylor seguían siendo amigas, todo parecía indicar que no porque no había ninguna señal de acercamiento y había muchísimos artículos que no sabemos de parte de quién vengan o si eran de forma orgánica, pero muchísimos diciendo que Taylor estaba molesta con Blake, que Taylor ya la había cortado completamente, pero en octubre del 2025 Taylor lanzó su 12º álbum llamado The Life of a Showgirl, donde incluyó la canción Cancelled, que pareciera ser dirigida a defender su amistad con Blake Lively. Y la vamos a desmenuzar, las partes que parecen como anillo al dedo este caso. Te pasaste de girl boss y volaste demasiado cerca del sol, que es algo así como te empoderaste tanto que te quemaste. Esa frase para mí es la que más comprueba que esta canción va hacia Blake, porque esa frase la dijo Candace Owens, quien ha sido una de las voces más fuertes en contra de Blake Lively en este caso, y también de Taylor Swift desde mucho antes, era como también enemiga de Taylor, y Candace hizo un TikTok donde literalmente dijo y hasta le puso de título Girl Boss Too Close to the Sun, donde habla
directamente de Blake, de Taylor y hasta menciona al ex de Taylor, Joe Alwyn, obviamente diciendo cosas muy negativas de ellas dos. This story is going to be remembered as girl boss flew too close to the sun. Te descubrieron divirtiéndote demasiado en la fiesta que les mencionaba. Ven conmigo, cuando nos vean saldrán corriendo. Algo malvado se acerca por aquí. Se referirá a la estrategia que tenían para vengarse de Baldoni. Qué bueno que me gusta que cancelen a mis amigos. Me gustan envueltos en Gucci y en escándalo. Blake fue embajadora de Gucci, o sea, es una mención pareciera ser también directa. Como mi whisky agrio y flores venenosas y espinosas. Whisky, pues la marca de alcohol de Blake, y las flores venenosas y espinosas, pues todo ese rollo de vengan vestidos de flores a ver la película que tanto se le criticó a Blake por superficial. Al menos sabes exactamente quiénes son tus amigos, son los que tienen cicatrices iguales a las tuyas. Lo que les decía, que Taylor por su pasado con Kanye West, que si no saben de ese drama, también tengo videos, se los dejo aquí, que se siente tan reflejada y por eso dice que tienen las mismas cicatrices. Fuera de realidad y atractiva, mandémosla al carajo. Esta parte sí suena bastante problemática que Taylor defienda porque fuera de realidad sí está mal. O sea, el divertirte, el ser girl boss, el usar Gucci, todo eso no es para nada problemático, pero que una persona fuera de realidad o tone deaf, como es en inglés, pues habla de que no están conscientes y tampoco les interesa el entender las situaciones que viven personas más vulnerables. Hiciste un chiste que solo podría ser un hombre, refiere a ese chiste de los dientes del que les he hablado. O llevaste un diminuto violín a una pelea con cuchillo. La misma frase de violín diminuto que ya había usado Taylor en su mensaje con Blake. Ellos estuvieron a mi lado antes de mi exoneración, creían que yo era inocente, así que no estoy aquí para juzgar. Blake y Ryan estuvieron completamente del lado de Taylor cuando todo el mundo la tenía cancelada, cuando ella estaba apartada de la sociedad, de Hollywood, de todo. Blake siempre compartiendo en las redes sociales, reuniéndose con ella, como que Blake no dependía de que los otros la quisieran o no para demostrar que también era su amiga. Todos tienen cadáveres en el amor, nadie es perfecto y a la vez puede ser víctima de muchas cosas. Y aunque hasta el día de hoy siguen saliendo reportes de que Taylor está súper alejada de Blake y que no la va a invitar a su boda, pues yo creo que siguen siendo amigas, la verdad. Pero tampoco creo que Blake vaya a ir a su boda porque obviamente que Taylor no quiere que le recuerden de este drama o que se vea mezclado con el día más feliz de su vida. Pero sí fue bastante interesante para mí el poder leer esto, de verdad no pensé que fueran a hacerse públicos sus mensajes, pero para serles honesta, mi percepción sobre Taylor no ha cambiado en lo absoluto después de leer esto. Siempre me ha parecido una mujer muy calculadora, estratégica, consciente de su imagen y su poder, y por eso tampoco me extraña que no haya apoyado a Blake públicamente, porque para Taylor no hay nada más importante que su carrera. Ella sabía que el apoyar a Blake cuando todo el mundo la estaba apoyando después del artículo del New York Times pudiera el relacionarla con el drama y ella no quería eso. Pero por el lado privado sí demostró ser su amiga y hasta le compuso una canción. Y aunque sí, hay cosas problemáticas que hizo Taylor en su rol aquí, honestamente creo que dentro de todo ella tenía una buena intención. Lo que me parece más grave es esa escena donde ella fue a su casa y se burlaron de él, echó mentiras y jajajajaja después. Pero ella siempre creyó en la versión de Blake, su mejor amiga, y solamente tenía ese lado de la historia. Por lo que en este caso, desde mi opinión, el papel de Taylor fue ser la mejor amiga de Blake Lively, pero en privado, algo que se suponía que quedaría solamente entre ellas dos. Blake y Baldoni camino al juicio. Por lo que leímos en los mensajes anteriores, sí creo honestamente que Blake competía con Baldoni por tomar control de la película y hasta de una forma injusta porque era el proyecto de él, pero desafortunadamente para Baldoni esto no le va a servir mucho a la hora del juicio. No es lo que está en juego, el jurado no va a evaluar de quién eran los guiones o las ediciones o quién hablaba del tema de la película en la promoción. Puede servirle, claro, para debilitar la credibilidad de Blake y hacer que el jurado se pregunte las verdaderas intenciones de las acusaciones, pero por sí mismos para nada que demuestran su inocencia.
Recordemos que las acusaciones de Blake son dos, la del acoso y la campaña mediática. Y de las dos, la del acoso me parece que es donde la va a tener más difícil, porque tiene que comprobar con pruebas suficientes, no correos de me sentí incómoda, sino algo más como patrones de malicia que haya tenido Baldoni. La prueba más grande que creo que tiene es este video que se liberó en los últimos meses del detrás de cámara de una de las escenas donde Baldoni le dice: creo que se ve muy hot, refiriéndose a su vestuario, pero también la ve de arriba abajo intensamente, la verdad, y le dice sexy. Y hasta la chica que estaba a un lado de él, que estaba sonriendo, deja de sonreír. Y Jenny Slate, la otra actriz del elenco, estaba ahí y como que lo regaña, y Baldoni dice de forma irónica que lo siente, que se perdió la sesión de entrenamiento de acoso sexual, y hasta levanta la ceja como en una forma irónica. All right, we should go. Ready? All right. Hey, somebody lock it up. Can we get a Toothpick, please. Viv, do you have a toothpick? Yeah, right here. Thank you. Otra que en este tema también tiene a su favor es el correo que se liberó con Jenny Slate, donde Jenny es la que se está quejando de estas mismas situaciones de parte de Baldoni con ella. Que lo más revelador de este correo entre las dos no es las dos conspirando o Blake diciéndole: le dices a todos que te hizo sentir incómoda, por favor ayúdame para que todos no crean que Baldoni es buena persona, no sé, así, sino que es la propia Jenny la que dice que está harta de Baldoni, con comentarios como este: realmente solo quiero poder terminar mi trabajo y no hacerlo incómoda. Voy a hablar con Alex mañana y le voy a contar sobre mi propia incomodidad y la sensación de estar bastante inquieta y ciertamente distraída de mi propio trabajo. Todo esto por esta supuesta mala actitud de Baldoni. Y es la propia Blake la que le dice que no mencione nada del acoso, porque apenas han grabado un tercio de la película y es el interés romántico de ella en los personajes y no quiere como que las cosas se compliquen aún más, porque ella quiere que todo salga bien en la película, como que no van a hablarlo todavía. Ok, lo entiendo completamente, solo hablaré de lo del vestuario y no mencionaré lo de lo otro. Incluso Jenny se cuestiona a sí misma si está imaginando o está exagerando, porque es algo que nos pasa mucho a las mujeres, que decimos: no, a lo mejor es idea mía, no quiero exagerar, no quiero hacer un problema más grande, estoy tratando de entender si esto es válido o si estoy reaccionando de más. Pero del otro lado, Jenny tiene también un pasado de verdad bastante oscuro, al menos en Twitter. Tiene unos tweets que ni siquiera les puedo mostrar aquí para que se den una idea de lo obscenos que son. Hablando cosas inapropiadas de animales, de otras personas, bastante problemáticos. Y además, ella misma admitió que durante su relación con Chris Evans, ella lo golpeó múltiples veces, que nunca había golpeado a una persona como lo hizo con él. Lo admitió en un podcast. Que todo esto está circulando en redes sociales para decir que ella no tiene ningún tipo de credibilidad, que Jamie Heath le dio dinero para que rentara su departamento y ella todavía le pidió más y él aceptó, como que la trataron muy bien y ella paga con esto. También hay otro correo de Blake con otro actor del elenco, Brandon Slennar, quien la hace del enamorado de Lily Bloom. Es de mayo del 2024, donde es Brandon quien comenta cierta incomodidad con Justin. No por acoso, claro, pero sí le dice a Blake que él mismo se está arruinando de obtener trabajos en el futuro por su mala actitud. Blake le pregunta sobre si se acuerda de algo inapropiado que le dijo a Justin, pero Brandon dice que no se acuerda. Aunque lo que sí dice es que está sorprendido de su falta de previsión, considerando todos sus TED Talks y su discurso de masculinidad consciente, y hasta lo compara con Tom Ripley, el personaje famoso que hacia afuera es encantador, pero en realidad oculta una personalidad muy oscura. En cuanto a la escena del parto, da para ambos lados la verdad. Ya depende cómo lo vea el jurado, porque ya tenemos también la escena de detrás de cámaras y ella en su demanda había dicho que Baldoni la dejó con solamente una pequeña tela cubriéndose ahí, ya saben, y que así estuvo abierta durante mucho tiempo. Y en el video que se liberó, no se los puedo mostrar por completo aquí porque ya saben cómo es YouTube, pero no hay una toalla, sábanas que la estén cubriendo, o sea, de verdad que nada más traía como ropa interior, digamos, que a la vez parece obvio que no iba a ser una escena de parto vestida, por supuesto,
Pero si estuvo mucho tiempo así, con las piernas abiertas, como ella dice, y no se siguieron los protocolos para este tipo de escenas, como ella se queja en su demanda, puede que el juez sí tome en cuenta su acusación. Pero Baldoni, en la demanda de él, niega completamente esto. Dice que todo eso de la escena que dice Blake es una mentira. Set. And action. 3, 2, 1. You feel it coming? Great. Just take a breath. How's she doing? Fully dilated? We're almost there. Fully dilated. Okay, you got this, baby. Okay. Nice big breath on 10. She's crowning. Okay. Okay, good pushes. Good. She's doing great. Yes. Here we go. Good. Bear down. Oh, there she is. There she is. Good. You got this. Go. Hey. Okay. All right. One last time. There it is. There it is. There it is. Good. Yes. Okay. And cut. Now you're strong. Pero en la demanda de Baldoni, él expuso los documentos de la escena que corresponden al 22 de mayo del 2023 y ese día también mostró estos mensajes con Blake después de que habían grabado, donde él la felicita y la alaba como siempre y ella hace lo mismo. Hasta le dice literalmente: estoy muy orgullosa de lo que hicimos hoy, realmente todos los días, mostrando no solamente que le gustó la escena, sino que no tiene ningún problema de cómo se grabó. Y claro que esto pudiera hacer que el jurado se pregunte por qué no se quejó inmediatamente, por qué continuó grabando así la película, que es lo que muchos opinan en las redes sociales, como ella, una actriz poderosa, pudo haber tolerado eso y regresado a grabar a pesar de sentirse incómoda, que era para que abandonara la producción ese mismo día y no regresara hasta que se hicieran cambios. Pero la realidad es que detener una película tampoco es una decisión tan a la ligera. Hay contratos, presupuestos y cientos de personas involucradas donde es más complejo de lo que parece. Y también se liberó otro video que creo que es mucho más a favor de Baldoni, porque recuerdan esa escena romántica donde Blake lo acusa de actuar súper inapropiado con ella. Se liberó una parte extra donde él le avisa que la va a besar y ella contesta: genial. Lay back. Take it off. Like I'll try to kiss you. Great. Yeah, you know like that. What about the sticker? Good. Hey, no, there's no sticker. Que al decir que sí no prueba tampoco que no estaba incómoda o que no tiene validez lo que dice, pero sí debilita muchísimo su caso. Mi teoría es que el tribunal podría concluir que no hubo acoso deliberado, pero que sí hubo negligencia de parte del director haciendo escenas poco profesionales, sin los estándares de la industria. Baldoni actuó como si todos fuéramos amigos y todos nos ponemos de acuerdo, y ya cuando los lineamientos indican que todo debe estar acordado. De lo que sí me parece que Blake tiene un poco más a su favor es en lo de la campaña de desprestigio, porque sí, tenemos todos esos mensajes donde el equipo de Baldoni se está coordinando para hacer posts en redes sociales y todo eso que eran en contra de Blake, que nadie inventó nada, que esos clips estaban ahí, nada era mentira. Sí, pero si se demuestra que todo fue coordinado, pagado y con la intención de malicia, puede que sí haya algún tipo de consecuencia para Baldoni. Y él es quien tiene todo en su contra, porque en caso de que demostrara que todas las acusaciones de Blake fueron falsas o que hubo tergiversación de hechos de parte de ella, simplemente Blake perdería el caso, pero no enfrentaría daños económicos que le tenga que compensar una cantidad millonaria a él y mucho menos pisar la cárcel. Y como ella no tiene nada que perder, pues sí recurre a medidas prácticamente extremas. Hasta mandó una citación a las redes sociales como a Google por YouTube, a TikTok, a X, para pedirle los datos de esos influencers que estaban hablando negativamente sobre ella y supuestamente saber si Baldoni les estaba pagando o no. Que esto, por supuesto, que se tomó como algo
bastante grave, como una intención de silenciar personas de abuso de poder porque estaba solicitando no solamente su nombre, también su dirección, dónde viven, sus datos bancarios, saber en dónde les pagan, o sea, cosas súper privadas, que lo que hicieron Google y todos estos fue mandarles la bolita a los propios creadores, que ellos se defendieran como ellos pudieran. Y eso es muy aterrador para nosotros, los creadores independientes, que te llegue una situación así, no, o sea, yo tenía miedo que me mandara, afortunadamente no, pero me imagino lo difícil que ha de haber sido para los que sí les llegó. Y creo que en todos o la inmensa mayoría de los casos no había nadie que estaba siendo pagado por Baldoni. Estos videos funcionaban y por eso había creadores que hacíamos tantos videos del tema. Pero bueno, para que vean lo lejos que han llegado las cosas detrás del drama de una película que ni tan buena está, por cierto. Pero antes de terminar, hablar de lo que se reveló en la nueva liberación de los documentos del caso de Jeffrey Epstein y cómo nuestros dos protagonistas están involucrados con eso. Blake Lively, por ejemplo, aparece en 21 documentos, pero en ninguno está realmente involucrada. Pareciera que es más por su perfil de rica y famosa que terminó estando en esta lista. Por ejemplo, este es un correo donde una persona de la cual está cubierto su nombre le manda a Jeffrey Epstein que le encantaría que Blake Lively la interpretara. No sé si estaban planeando una película o qué, y hasta dice, todavía tengo sueños, como si fuera una persona que la admira mucho. Y es que es de octubre del 2016 cuando ella estaba en su pico de fama. En otros correos la mencionan con más actores sin más contexto o en notas periodísticas que no tienen nada que ver, la verdad. Pero sí hay un correo que ha llamado más la atención y es que estuvo invitada a una gala en el 2016 donde también estuvo Jeffrey Epstein. No encontré fotos o alguna evidencia de que hubiera asistido, pero es muy probable que sí haya ido, ya que era un evento para personas influyentes de Nueva York, organizado por el yerno de Donald Trump, esposo de Ivanka Trump, Jared Kushner, quien es dueño del periódico New York Observer, que estaba celebrando su 25 aniversario. A esa gala también fueron invitados otras personalidades famosas como Harvey Weinstein, que de él sí hay evidencia de que tenía amistad con Blake Lively, y alcaldes y otras personalidades del medio. Pero más allá de ese evento no hay ninguna evidencia que pruebe que Blake Lively tuvo algo que ver con Jeffrey Epstein y mucho menos que se involucró en lo que hacía. De hecho, ella ha dado un paso muy importante que la ayuda en su imagen pública y de que le interesa el asociarse con personas que benefician a las víctimas porque agregó a su equipo de abogados a Sigrid McCauley, quien es una de las defensoras más famosas de las víctimas de Jeffrey Epstein. De hecho, fue abogada de Virginia Giuffre, lo cual le da muchísimos puntos a Blake en el terreno público. Y por el lado de Baldoni, él aparece mencionado solo en 2 documentos que igual son notas periodísticas que no tienen nada que ver. Así que por ese lado está completamente limpio, pero quien sí parece estar mucho más involucrada con Epstein es su publicista Melissa Nathan, ya que ella trabajó para Matthew Hilsig, quien era el dueño de la agencia de relaciones públicas que en el 2017 llevó a cabo una limpieza de imagen de Jeffrey Epstein, y hasta hay correos ahí donde se reunían, se comunicaban, Melissa involucrada en todo esto. E imagínense una agencia de publicidad limpiando la imagen de un hombre como Epstein. Pero a pesar de esta evidencia, el abogado de Baldoni, Brian Friedman, negó absolutamente todo. Dijo en este comunicado que nadie del equipo de TAG, que es la agencia de Baldoni, trabajó con Jeffrey Epstein. Y esto fue en el 2017, cuando ya era bastante conocido lo que hacía Jeffrey Epstein, por eso es tan problemático. Aunque esto no prueba nada y puede que en el juicio sea completamente irrelevante y puede que Justin no tenía ni idea de ese pasado de Melissa Nathan, pero en la opinión pública sí está causando mucha conversación. Muchísimas gracias a los miembros por ser parte de esto, de verdad que valoro muchísimo su apoyo. Los invito a ser miembros. Si les gustaría apoyar al canal de esa forma, les dejo la información aquí abajo, pero no se preocupen por eso, no es necesario. Con que ustedes estén ahí viendo ya cuenta, y cuenta muchísimo. Cuéntenme qué opinan de toda esta actualización, me encantaría leerlos y nos vemos muy pronto en uno próximo. Adiós.